Iniciamos el café de Diario 55, la semana, con un gran amigo de esta casa. Es el presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, abogado de la República, Juan Carlos Ortiz, está con nosotros aquí en el café. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Fran, buenos días, Meléndez, y con ese saludo a toda la teleaudiencia que tiene este canal y que tiene este programa, que ustedes en pandemia, esta es mi tercera vez que le visito. Sí, vamos a ver, los muchachos no nos hicieron la observación de que tenemos un micrófono de mano. Ahí se escucha ahí. Ahí se escucha. Bien. Le decía que en la persona de Fran y de Meléndez saludamos el teleauditorio que tiene este programa y a la vez agradecemos la invitación que le hacen al Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago para poder compartir la agenda de los planes y proyectos y sobre todo los proyectos de educación que yo creo que el pueblo dominicano, el pueblo de Santiago, nosotros debemos concentrarnos más en la educación, en lo que es la prevención, para que las cosas no sucedan. No podemos tener un desarrollo sostenible y sostenido si no logramos educar a nuestra ciudadanía en cómo nos vamos a mover, qué leyes vamos a respetar y cómo lo vamos a hacer. A propósito, Juan Carlos, de desarrollo sostenible, ¿hasta dónde han tenido ustedes que replantearse con todo esto que hemos estado viviendo, pandemia y situación económica, social, emocional? La covidianidad. Precisamente, nosotros, ustedes saben que ahora el 14, precisamente antes de ayer, hace un año, pusimos en valor nuestra Agenda Santiago 2030, en la cual se contemplaban unos proyectos que debíamos desarrollar en los próximos 10 años. Santiago 20, Santiago 30. Y esa agenda, luego que vino el COVID, en el mes de marzo, nosotros tuvimos que replantear y prorrogar ciertos proyectos fruto del COVID. Pero nosotros tenemos un equipo consultivo y tenemos un equipo directivo dentro del SEDE que lo que hicimos fue convocar a los diferentes ejes para nosotros ver qué proyecto se podía continuar y qué proyecto había que detener. Dentro de los proyectos que nosotros vemos prioritarios, quizás las cosas cambiaron. Por Zoom aprendimos muchas cosas, pero ya las cosas están volviendo a la normalidad y nos estamos reuniendo para planificar lo que es nuestra ciudad. Y en ese sentido, una de las cosas que ustedes ven que más nos ocupa posterior a la pandemia o dentro de la pandemia es el tema de movilidad. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de pasar por el monumento nuestro, domingo a las 4 de la tarde, como me tocó a mí ayer. Nosotros tenemos que educarnos porque hay una falta de educación en la forma como conducimos, en la forma como nos estacionamos, y por eso el CEDES y el plan de movilidad que le hemos presentado, se lo presentamos a todos los candidatos y se lo hemos presentado al presidente Luis Abinader. A Santiago le interesa el tema de la movilidad, el tema del tránsito y el tema del peatón. Si nosotros no respetamos lo que es la figura del peatón y la ponemos por encima de los demás medios de transporte y eficientizar el transporte público, por ejemplo, nosotros con el anuncio que hizo el presidente respecto al tema de movilidad, que él contempla un tranvía o un monorriel, si nosotros logramos tener un transporte público eficiente y colectivo, eso sería una maravilla. ¿Y qué le daría la oportunidad a Santiago, a la alcaldía, a los sindicatos, a los empresarios, que a través de una alianza público-privada pudieran tener ese instrumento de ese monorriel? Sería esa, Juan Carlos, pues yo siempre le hago cuando viene Saúl o vienen de otra, porque yo veo el modelo Santo Domingo, varias líneas, guaguas, alimentadoras, teleférico, muchísimas cosas. Santo Domingo es imposible. ¿Se te hace más fácil llegar a Santiago de Pedro Brán a Santiago que tú salir de la capital con todo y todas estas cosas? ¿No deberíamos nosotros tal vez tener una visión de ver cómo equilibramos esto? Porque la gente vive en Santiago y la capital. Las otras provincias son provincias prácticamente fantasmas. Todo el mundo quiere vivir en Santiago, en San Francisco o en la capital.
conforme hemos escuchado las palabras del presidente Abinader, él va a hacer intervención en varias provincias del país para importantizarla. Entonces nosotros, como lo que propugnamos es por Santiago, a nosotros nos interesa Santiago. Pero vuelvo y te repito, es un tema muy de educación. Nosotros estamos muy mal educados al conducir y al transportarnos. Ustedes ven que cualquier calle que tiene de 2 vías, nosotros estacionamos a ambos lados y ya no nos importa. ¿Y por qué? Porque a veces hemos perdido el miedo y dentro de pandemia nosotros salimos y creemos que lo podemos hacer todo porque tenemos ese chin de libertad. Nosotros sí estábamos muy contentos con el programa que ejecuta nuestra alcaldía, de que trasladaba esos vehículos que estaban mal estacionados, y esa es una de las funciones de la alcaldía. Y nosotros le solicitamos a nuestro alcalde que por favor esas medidas de ayudar con la regularización del tránsito se puedan cumplir. Y eso es un tema muy importante, porque uno ve las pequeñas cosas son las que evitan que las grandes cosas ocurran. Juan Carlos, ¿cómo vincular ustedes que son como ese gran piñón que une a cosas? Como de cambiar la visión de lo que tenemos como administración de tránsito, que es la METO, no sé cómo se llama eso. De que yo el otro día veía algo aquí. DGCET. Es eso mismo, porque le ponen ahí nombre para nada, cosa que no tiene que ver nada con lo que realiza. Porque eso es una cosa de poner multa. En la Juan Pablo Duarte, acabándose el mundo, un tapón de la 27 a la rotonda de la Junta, la colapsada la León Jiménez, la Juan Pablo Duarte, subiendo, bajando, y el policía de la ME esperando que alguien cometa una infracción para ponerle una multa. ¿Cómo podemos nosotros vincular y hacer que la cosa funcione? Porque el que debería estar para administrar eso ha tomado otro rol, que es el rol mercantil de poner multa para que esa institución tenga dinero. Mire, hay 2 instituciones que tienen que ver con tránsito y transporte. Una es la DGCET, que es la que tiene el cuerpo policial armado para poder poner infracciones y supuestamente dirigir el tránsito. Y la otra institución es la que tiene que ver con lo que es el tránsito en la República Dominicana. Respecto a esa institución, junto con el CEDES, ya nosotros hicimos una reunión con su director, él vino, se trasladó a Santiago, y estamos haciendo una campaña de educación que está nuestra directora de comunicación, la señora Jennifer Cruz, junto con Frindy Martínez. ¿Se recuerdan de Frindy Martínez? La de los mimos para la educación del tránsito. Okay. Y nosotros como CEDES y esa dirección y Frindy estamos haciendo el trabajo de prevención para que la gente sepa, para nosotros llevarle educación a lo que es la materia del tránsito, que no solo sea conversar y nosotros decir, sí, ese policía está malo, está bien. Nosotros debemos volver a que esos policías de tránsito, que antes le decíamos clavo de zinc, se empoderen, pero se empoderen para dirigir el tránsito, no solo para castigar al ciudadano que no se sabe qué problema tiene cuando sale a la calle. No se trata solo de castigarlo, sino de educarlo. El viernes yo tuve la oportunidad de reunirme con el general Ten y con el procurador fiscal, y yo le decía, yo los felicito porque veo que ustedes tienen una labor conjunta. Hacía mucho que un fiscal y un jefe policial no se llevaban tan bien. Lo único que nada más andan buscando los 2 bocinas y fiesta y la delincuencia comiendo. No creo. Entonces, pero lo veía que yo estaba muy coordinado. Y les soy tan honesto que estábamos juntos a la hora que ocurrió el atraco en el Banco Santa Cruz y los 2 se miraron, se pararon de la mesa y dijeron, vámonos. Y los 2 se fueron precisamente, y al otro día tuvimos los resultados de que las personas fueron atrapadas. Entonces, ellos se están sacrificando. Y una cosa de que yo valoro de ese general Ten, porque uno debe saber los sacrificios que se hacen. Yo le decía, general, porque ustedes recuerdan que yo tuve mucho enfrentamiento con Ten cuando yo presidía Voces, que era el voluntariado por la seguridad pública, y cada vez que salía un comunicado, no le gustaba las críticas. La gente de República Dominicana no acepta
Tú le haces una crítica a alguien y alguien se autodefine. No, Juan Carlos es mi enemigo. Sí, pero acá. entonces él me decía, general, digo yo, ¿dónde usted vive? Y dice, ¿dónde voy a vivir? Yo soy un soldado, yo vivo en la base. ¿Dónde está la policía? Ahí es que yo vivo. Y él dice, la única forma de yo tener bien dirigido mi cuerpo es yo estando con ellos. Yo no puedo ser un general de lejos, yo soy un general cercano. Los que dirigen están para pensar, el general que se ponga, centrarse en la delincuencia y deje esa bocina y la fiesta y los músicos, que hagan su cosita para que puedan comer. Juan Carlos, vamos a brindarte una taza de café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Yo no quiero, Juan Carlos, imaginar cuando a partir del día 5, siempre Corazán el que hace la apertura de esto, empiecen a dar el doble sueldo y ese asunto genere una alegría en el dominicano. ¿Cómo van a controlar eso? Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Xiomara, no la podemos dejar pasar desapercibida. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. ¿Qué hacemos, Juan Carlos, cuando la gente se vuelva loca con cuarto, en modo navideño? Miren, el dinero, el salario número 13 que le corresponde al trabajador, ustedes saben que en pandemia muchas empresas lo avanzaron. Otras empresas lo van a entregar y el gobierno lo va a entregar. Entonces, lo que uno debe es pedirle a la población educación. Señores, por más dinero que uno perciba en determinado momento, la educación es lo que va a permitir que no nos contagiemos. Vamos a mantener la distancia, no significa que no se celebre porque el mundo no se ha acabado, pero que nuestras celebraciones sean prudentes, con medida y que respetemos el distanciamiento social. Hay que respetarlo, pero no se me enfermen de la mente. No le podemos pedir al pueblo que esté enfermo solo pensando en el COVID. Nosotros, el pueblo, debe concentrarse en su trabajo y en prevenir, porque, como usted mencionaba, la figura de Corazán, si un grupo de trabajadores no acude físicamente y diariamente a Corazán, hoy no tuviésemos agua. Claro. Usted va a Corazán y el 100% de los trabajadores de Corazán está ahí, brindando un servicio. O vaya a Edenorte para que usted vea la fila. Yo no sé si es buscando trabajo o trabajando, pero ahí hay mucha fila. Ahí hay mucha fila, entonces nosotros tenemos que ser conscientes. Meléndez, no se ría, pero hay muchas personas que están trabajando y usted ve que ese señor Andrés Cueto, yo lo comparo con un ministro que vieron una culebra y ahí estaba el director. Eso es lo que uno aspira, que un director trabaje. Así, Juan Carlos, permítanos ir a la publicidad. En las iglesias en todas partes, la gente va con un protocolo. Aquí está la principal iglesia de Santiago, la Altagracia, y la gente va con un protocolo. A la iglesia se montan los carros, hace cosas, que es lo único que nosotros necesitamos. Dejen ese asunto que se está generando, porque nos están enfermando, como dice Juan Carlos, nos están dañando la salud mental con esto. El mundo no se está acabando. Al que le da eso no se va a morir tampoco. Publicidad y ya volvemos.
Juan Carlos Ortiz está con nosotros, es el presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago. Juan Carlos, recientemente estaba con nosotros aquí el presidente de empresarios del centro de la ciudad, Reynoso, y nos decía de que es importante para poder organizar el tránsito en el centro de la ciudad que vuelvan los parquímetros. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? Siempre hemos estado de acuerdo con la existencia de parquímetros porque eso normó en su momento el tránsito en la ciudad, en el centro histórico. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos que si tú te pones a ver cualquier tienda por departamento que funciona en el centro histórico tiene 100 empleados, de esos 100 empleados 50 tienen automóviles y solo eso copan los pocos parqueos que tienen los espacios públicos en la ciudad de Santiago. Entonces eso mismo va en contra de su propia competencia. Si nosotros tenemos personas que van al centro histórico y existen los parquímetros, nosotros podemos tener un tránsito más regulado. Nosotros lo hemos hablado con el señor Reynoso, que preside a Cesensa, y nosotros estamos de acuerdo en ese proyecto. Y lo otro que nosotros estamos de acuerdo y que debemos promover es que no solo esos espacios públicos funcionen, aquí tiene que venir pronto un gran estacionamiento, sea público o sea privado. Pero nosotros tenemos que propugnar por un gran parqueo en el centro histórico o al lado del centro histórico para resolver el problema del hospedaje ya, para resolver el problema del casco urbano. Y nosotros tener ese estacionamiento, pero que de ahí, de ese estacionamiento también puedan dirigirse vehículos grandes al centro histórico, al hospedaje y vaya dejando esas personas. Porque no podemos concebir que con los pocos parqueos que tenemos o que existen en las calles, nosotros vamos a resolver el problema. Yo creo que esos parqueos es una gran oportunidad para las APP en República Dominicana. Y eso sí se puede hacer, y nos decía el director Sigmund Freud en una reunión que lo invitó la ASIS el pasado viernes, no el viernes sino el otro viernes de arriba. Él nos decía, nosotros con la APP y el sector privado podemos hacer, pero ustedes tienen que decirnos, nosotros tenemos este terreno, ¿qué ustedes necesitan del gobierno para que se pueda hacer una APP? Porque nosotros estamos conscientes que el sector privado administra bien y que no cambia de patrón. El Estado cambia de patrón cada 4 años. Entonces nosotros tenemos que tener presente que esas alianzas público-privadas podrían ser la perfecta solución para nuestro casco urbano. Empezamos el conversatorio con la palabra educación y cuando entró la encargada de comunicación, me llegó así la mente, porque ella entró con una mochila, una mujer bien puesta con unos tacos, y como que me remonté a lo que uno ve, por ejemplo, en Colombia, en su capital, una mujer así mismo, de hecho tiene rasgos así mismo, caminando en Bogotá, caminando, o montada en el Transmilenio. Y hay gente que tú lo ves, hasta por un asunto del clima, está bien, en una bicicleta. ¿Cómo hacemos? Porque es un tema de educación, de gente que viven hasta cerca y van al trabajo, van a cualquier sitio en el carro. La educación de utilizar el transporte público, la educación de entender que si hay en una casa 10 carros, 3 carros, no podemos salir todos porque crea un problema. ¿Cómo trabajamos la educación de que yo pueda ir, como tú lo ves, por eso ponía el ejemplo de ella, de que gente con saco, con corbata, con su mochila y montado en el tren o en cualquier cosa. ¿Cómo hacer? Porque el transporte público colectivo en República Dominicana ha sido un fracaso, desde Onatrate, banderita y todo eso. ¿Cómo enseñar a la gente a utilizar transporte público, aunque tenga su vehículo y lo saque un día, como se ve en otras partes? Mire, hay diferentes componentes para esa pregunta. Uno de los componentes principales que nosotros tenemos que ver es que nosotros hacemos centros de educación distantes a donde viven las familias. Entonces tiene que haber ese entaponamiento porque todos comenzamos al mismo horario. Aquí la empresa, la escuela, la zona franca, todos empezamos al mismo horario, salimos al mismo horario. Yo creo que nosotros debemos hacer una planificación estratégica de la hora que va a aperturar el banco, el supermercado, los colegios, las clínicas,
y nosotros poner un horario que pueda ser flexible. Yo comienzo a las 7, usted a las 8, usted a las 8:30, usted a las 9. No se acaba el mundo con eso. No todos podemos comenzar a la misma hora si queremos un tránsito organizado. Es lo número uno. Lo número dos es que el transporte público lo hemos dividido y el pastel hay muchos pedazos. Entonces, por el lado está el gobierno, por otro lado están los transportistas privados, por otro están los sindicatos. Entonces así no podemos. Yo creo que si todos hacemos una unión, como yo creo que ya existe en Santiago, y escuché de las mismas palabras de las autoridades decir que ellos tienen una unión fuerte con los sindicatos, con los transportistas. ¿Para qué? Para desentar el tránsito. Y aquí lo que significa es que uno no confía en el transporte público porque no está bien articulado. Al momento que aquí existan buenos autobuses que penetren al centro histórico, quizás nosotros volvemos y tomamos la confianza. Un servidor, cuando tiene que ir a una reunión al centro histórico, no va conduciendo. Yo voy en un Uber. Yo me traslado en un Uber. Si pudiera ir en una bicicleta, yo creo que me haría mejor para la salud. Pero me traslado en un Uber porque no consigo parqueo. Y soy más efectivo cuando me traslado en un Uber que cuando me traslado en mi propio vehículo. Hay un paréntesis también, Juan Carlos, porque el tema es educación. En países grandes como España, tú ves que a la gente, Fran, le gustan los carros pequeños. Aquí, mientras más grande la jipeta, mucho mejor. ¿Cómo hacemos con eso, Juan Carlos? Que muchos se sorprenden cuando llegan aquí a República Dominicana, sí, y dicen, óyeme, yo no puedo entender cómo un país pequeño y que no tiene la capacidad económica de muchos grandes andan tantos vehículos lujosos en las calles. Hay una anécdota que yo la hice en este mismo programa, que fue el teniente alcalde de Bilbao, en España, que cuando su hijo cumplió 21 años, él fue y le dijo al papá, papi, yo no quiero un carro. Le dice el papá, ¿y por qué? Dice, porque con lo que cuesta el carro, yo me muevo en el mundo entero. Y no lo necesito, yo prefiero usar el transporte público de nuestra ciudad porque funciona. Entonces sí funciona, y si nosotros hacemos que esos autobuses sean bien vigilados y que tengan dueño, significa ya sea a través de una alianza público-privada, pero que tengan dueño y que tengan un organismo rector, que no pase lo que nos pasó, que tenemos uno de los casos más grandes de la justicia, que es el caso de la onza, donde un colega mío perdió la vida. Entonces, ese tipo de situaciones es la que no podemos permitir que aquí pase. Aquí hay que ponerle dueño a las cosas, porque las cosas con dueño funcionan. O pregúntenle si Caribe Tour no funciona, porque tiene dueño. Entonces, eso es lo que nosotros debemos lograr, que las empresas de transporte tengan dueños, pero que sean vigiladas. Eso es lo que nosotros aspiramos para tener un tránsito y un transporte organizado. Hay un libro muy interesante, bueno, que fue un bestseller, el monje que vendió su Ferrari. Él se manejaba en trenes, dejaba todos sus vehículos y toda una propiedad suntuosa y se manejaba en trenes porque tenía la facilidad de tú llegar a tiempo a tu trabajo, llegar planchadito, porque el problema es que tú te montas en un transporte público aquí en una situación bastante difícil. No, ese metro de Santo Domingo, que es una cosa, con pandemia y sin pandemia, que se ha montado ahí, porque eso es lo que yo me río de lo que quieren hacer, que el lunes, que no hay fiesta el 24, que vayan al metro o al teleférico. Porque uno se pregunta, pero el tránsito sigue igual en la capital, y si no hubiesen esos medios de transporte, entonces ¿qué sería? Caos total. Mira, hay ese libro que tú dices, La monja que vendió su Ferrari, quien no haya tenido la oportunidad de leerlo, es bueno que lo lean. Sobre todo a hombres de la edad de Fran, de Meléndez y de un servidor. Porque nosotros estamos precisamente en ese tipo de carrera, muy apresurado, muy rápido, y hay otras cosas que debemos aprender a valorar. Y una de las cosas que yo valoro es la familia, los hijos. Dediquémosle el tiempo que ahora lo tenemos. Bueno, y mucha similitud contigo, pero un abogado litigante. Sí. Aunque quizás tú no entres, tú eres litigante. Yo voy diario a los tribunales. Vas diario a los tribunales. Siempre ando con una camisa blanca. Ya. Me lo enseñó mi primer formador en el derecho, que fue el licenciado Julián Cerulle. Para mí, yo siempre lo he dicho, un papá. Julián me enseñó una frase: siempre ande con una corbata negra
y una camisa blanca, por lo que usted es abogado. Y me enseñó otra frase y me dijo, mire, cuando usted vaya a los tribunales, usted pelea con todo el mundo, menos con el juez. Y claro, el que está del otro lado es su enemigo, aunque sea su papá. Eso me lo enseñó Julián Cerulli, y yo lo aplico y voy mucho a los tribunales porque me gusta y me apasiona ir a los tribunales. Juan Carlos, ¿cómo? Es una cosa difícil porque tiene un impacto social y hasta sociológico. Estaba viendo ahora, pero lo veo que es muy largo, porque tiene 5 minutos, de una doctora en Alemania, que ella es la jefa de un departamento en un hospital y llega en una bicicleta. Y ella le pregunta, le dicen, como una mujer tan importante anda en una bicicleta, y ella le dice, no, es que un coche cuesta 2 veces más que una casa. Además, aparte de esto me genera salud, hay ciclovías, hay seguridad. Tendríamos nosotros que desestimular eso, porque hay gente, por ejemplo, que tienen un carro y tienen un motor. Tienen un motor para trabajar. Yo tengo varios amigos que trabajan en un motor porque hacen labores de cualquier cosa. Y tienen un carro con una música para salir el domingo. Deberíamos nosotros desestimular, por ejemplo, la compra de vehículos. En un país que más fácil te prestan para un vehículo que para una casa. No, porque eso es lo que estoy diciendo. Hay una estimulación extra de que yo voy a un banco o voy a una agencia y con 10,000 pesos me dan un carro que sea para ponerlo ahí. Entonces, deberíamos nosotros desestimular eso y decir, porque yo entiendo que tenemos un parque vehicular más grande que el que podemos soportar, por lo menos en las principales ciudades. Yo coincido con ustedes en ese tema, que tenemos demasiados vehículos, que tenemos los vehículos más grandes, más lujosos y más costosos, cuando debiéramos tener automóviles más utilitarios. ¿Cómo es posible que uno se traslade en un vehículo de $150,000 una sola persona? Si nosotros tenemos vehículos utilitarios, nosotros podemos estar mejor. Miren, yo creo que debe venir una política incluso hasta de los bancos comerciales y decir que cambiemos el modo de nosotros ver los vehículos que tenemos. ¿Por qué? Porque si usted ve, los préstamos de alivio que se hicieron para las empresas que el gobierno patrocinó están a un 8%. Y los préstamos que están promocionando la feria de los grandes bancos están a un 6.75. Entonces nosotros estamos creando una economía de consumo, sí, no una economía de necesidad. Y cuando nosotros nos vamos al consumismo, nosotros sabemos que no es la mejor forma para usted llegar a tener soluciones efectivas para un pueblo. Debiéramos, y vuelvo, comenzamos el tema con educación, terminar con educación. Vamos a educar a nuestro pueblo. Vamos a decirle que la bicicleta es salud, que el motor es más fácil de estacionar. En Italia, el que tiene algo tiene una Vespa. Sí. Juan Carlos, antes nos enseñaban, hoy mi generación, la generación de nosotros, nos enseñaban a ahorrar. Ahora hay que enseñarle a los muchachos a endeudarse y a usar la tarjeta de crédito. Un país altamente endeudado de manera general e individualmente. Otra cosa que se desestimula el ahorro. Aquí todo el mundo está endeudado con una tarjeta, con el carro, con la casa, porque no nos han enseñado. El hábito de ahorrar se perdió por el hábito de endeudamiento y eso nos causa problemas. Hay países que el ahorro nacional es 10 veces más grande que el Producto Interno Bruto. Aquí está todo el mundo cogido con las deudas, tarjeta y cuantas cosas. Publicidad y volvemos con Juan Carlos Ortiz. Este importante conversatorio de inicio de semana aquí en el Café de Diario 55. Publicidad y ya volvemos.
presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago está con nosotros, Juan Carlos Ortiz. Este es el Café de Diario 55. Juan Carlos, hay que hablar de megaproyectos, Merca Santiago, Merca Cibao, hay que hablar del río Yaque del Norte, del puerto de Manzanillo, autovía del Ámbar. Son muchos los temas que hay pendientes y tenemos entendido de que para algunos de estos no hay presupuestos. Entonces, todas esas proyecciones, ¿hacia dónde las llevamos? Miren, yo creo que lo que uno como director, como presidente del plan y como uno de los proyectos estructurantes que serviría no solo para Santiago es el Merca Cibao. Nosotros debemos importantizar ese proyecto y lograr que nuestros legisladores, entiéndase nuestro senador y nuestros diputados, pongan en agenda lo que es el Merca Cibao. Y no solo lo vamos a hacer con los legisladores de Santiago, lo vamos a hacer con los legisladores de Moca y con los legisladores de La Vega. ¿Por qué? Porque eso es algo que nos va a beneficiar a todos. Y va a beneficiar tanto a Mao, Puerto Plata, Moca, La Vega, Jarabacoa, Constanza, Bonao, todo eso. ¿Por qué? Porque nuestros productores van a tener un sitio donde puedan ir a hacer el intercambio de sus productos y ya el intermediario, yo siempre cito, ustedes ven que en la loma más remota, ustedes ven un camión lleno de limón, persa, pero el intermediario es el dueño del camión, el productor lo vende a 2 pesos y el intermediario lo vende a 10, cuando no tuvo ni tiempo para levantarse a las 6 a mojarlo, ni tiempo para cosecharlo, pero sí para la intermediación. Y eso es lo que nosotros hemos visualizado y ha visualizado Santiago, que se necesita un Merca Cibao. Respecto al otro tema grande que es el río Yaque del Norte, nosotros solo pensamos en las personas que viven en la ribera del río Yaque del Norte cuando llueve. Yo creo que es el momento que pensemos en ese tipo de personas desde ya y nosotros poder ver que antes de que llueva, esa persona nosotros debemos sacarla y adecentar más lo que es el río Yaque del Norte en su paso por Santiago, en su paso por Jarabacoa. Y yo creo que esa unión debe ser una unión total, desde aguas arriba hasta aguas abajo. Respecto a los demás proyectos, el puerto de Manzanillo ha sido un proyecto que como santiagueros hemos solicitado porque apoyamos ahí a la empresa y yo creo que es una forma de uno desarrollar lo que es la frontera nuestra con el hermano pueblo haitiano. Y lo número 3 que nosotros siempre vemos es el tema, vuelvo y les reitero, de la movilidad en Santiago. No perder la agenda en el tema movilidad, que es un tema importante para nosotros y para todos los que nos visitan. Aquí los viernes hay un tránsito de personas de pueblos que nos visitan, que vienen a hacer intercambio comercial importante. Entonces, a ese tipo de personas también nosotros le tenemos que tener una movilidad fácil. ¿Por qué? Porque si no va a venir otro. Ustedes ven que ya las grandes tiendas están haciendo sus supermercados en la parte fuera de la ciudad. Usted y yo que vivimos cerca de Pontezuela, usted ve que tenemos ya un Bravo. Sí. Pero tenemos un Nacional en la calle Vidal. Y tenemos un Nacional camino en la 27 a Tamboril. De febrero, sí. Entonces ustedes ven que ya no solo se está concentrando aquí, ellos hacen sus estudios de mercado porque son empresarios valiosos. El crecimiento de la ciudad está hacia allá arriba, hacia que allá. No debió haber sido para allá porque ya no aguantamos más, pero ¿dónde vamos a crecer? Y tierras productivas. Sí, pero todas son productivas, pero ¿dónde vamos a crecer? Si crecemos para aquel lado no tenemos conectividad. Para la Barranquita solo tenemos el puerto Hermano Patiño. Yo que cruzo todos los sábados el Hermano Patiño, yo procuro ir antes de las 7 de la mañana, porque de 7:30 a 9 a 10 se pone feo, y a las 12 del día también. Juan Carlos, ustedes propusieron como institución, como entidad, con relación al hospital José María Cabral Ibáez, un hospital que se ha gastado todo el dinero del mundo, no se sabe cuánto hasta ahora. Es un cascarón prácticamente, una fachada bonita, pero es un contraste de lo que hay dentro. ¿No sugirieron ustedes de que el hospital convenía más fuera del centro de la ciudad? Nosotros
lo que propusimos y lo dijimos en el Consejo de Gobierno, en el primer Consejo de Gobierno, es que nosotros necesitamos una ciudad de la salud. Pero esa ciudad de la salud no puede estar en el casco urbano. Tiene que estar en un área periférica de la ciudad, pero que esté conectada, que haya tránsito, que haya transporte público, que sea de fácil acceso y que tengamos un gran parqueo, un gran estacionamiento, para que las personas que vayan ahí vayan por especialidad. Que si hay que haya una de la mujer, que haya uno para el cáncer. ¿Por qué? Porque aquí a nivel privado estamos bien a nivel hospitalario, pero a nivel público estamos muy mal. Y nosotros, y vuelvo y les reitero a los legisladores, nosotros lo vamos a comenzar a medir a medida que ustedes logren proyectos para nosotros. No tanto proyectos de ley. Aquí leyes tenemos y de sobra. Lo que nosotros queremos es que nuestros legisladores se preocupen de lo que nosotros estamos necesitando, y nosotros estamos necesitando mucho en materia de salud y en materia de hospitales públicos que funcionen. Juan Carlos, muchísimas gracias. Eso se llama calidad del gasto. Todo eso se resume en calidad del gasto y objetivos. Punto. Punto. El Estado puede ser eficiente, lo puede ser, pero hay que tener proyectos. Y qué bueno que existen instituciones como la que dirige Juan Carlos, que ayudan a los gobiernos, a los ayuntamientos a direccionar sus acciones. Y por eso es importante, y por eso siempre Santiago ha sido la diferencia como provincia y como municipio, porque ha contado con estas instituciones que muchas veces levantan la mano y le dicen, mira, vamos por el camino incorrecto. Juan Carlos, en 10 segundos, algo que se nos haya quedado y que tú quisieras decirle a Santiago, al país, al mundo. Miren, lo primero que nosotros queremos es agradecer a ustedes que permiten que nuestra voz llegue a una gran cantidad de personas. Y lo segundo es, dediquémonos a pensar en nosotros, en nuestra familia, y esos anuncios que vamos a comer el 24 en vez de cenar, no importa si es comida o cena. Lo importante es que nosotros seamos felices con lo que vamos a compartir. Y no nos olvidemos de lo que es la fiesta. Vamos a prepararnos para lo que es el nacimiento de Jesús, pero que nazca en nuestras vidas. Y vamos a hacerlo parte de nosotros. Y verán que si tenemos a Dios como centro, se nos va a importar si es comida o si es cena. Muchísimas gracias. Gracias a Juan Carlos Ortiz. Eso no me ha dejado a mí de causar risa. Dígame un abrazo de aquí a nuestro querido y respetado amigo, el doctor Plutarco Arias. Un abrazo desde el Diario 55 y su café. Pero, doctor, bájale un chingo. Gracias por haber estado con nosotros, Juan Carlos Ortiz. Gracias a todos ustedes por la sintonía. En nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo que trabaja detrás de cámara para que ustedes reciban el mejor de los programas que se realizan en este país. Diario 55 en su café. Mañana a las 7 nos encontramos nueva vez. Dejen la gente un ratico, que se divierta, que se divierta. Esto estará por siempre con nosotros. Nos vemos mañana. Bye bye.